Bueno, arrancamos el programa, bienvenidos a Quiero que me expliquen. Me encuentran así porque estaba charlando con nuestro invitado. Hoy vamos a arrancar directamente en el living del programa. Bienvenidos a otro miércoles, antes que nada. Vamos a estar repasando, no vamos a hacer como siempre con nuestras secciones de repaso de la loca Argentina, sino que directamente vamos a ponernos a escuchar a nuestro invitado, a Rosendo Fraga, que está aquí presente. Él ya lo conocen, es sociólogo, es observador de la realidad argentina hace muchos años y está... mucho de lo que está pasando hoy lo anticipó él. Además, él no solo analiza la Argentina, sino que tiene, Rosendo, una mirada de la región desde hace muchos años, ¿no? A través del Observatorio Nueva Mayoría, que es regional. Sí, mira todo el continente, porque muchas veces los argentinos tenemos una mirada muy miope de nuestra realidad y eso nos limita mucho. Gracias por venir, Rosendo. No, gracias por invitarme. Le preguntaba fuera de aire a Rosendo y ahora se lo voy a preguntar acá al aire. Últimamente han salido muchos chantapufi en tu medio especialmente. En el nuestro, en los periodísticos, siempre hubo chantapufi. Pero en el mundo de los consultores, bueno, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que en alguna medida toda la tarea de encuesta, consultoría, análisis, se ha transformado en un campo de batalla de la política. Claro. ¿Viste? Se ha transformado en un campo de batalla de la política, lo cual te pasa en la justicia, los medios. ¿Viste? Es decir, es como que el conflicto político se ha trasladado a todo. Y entonces es como que se termina, ¿viste?, tomando partido en una posición o en otra posición y eso hace perder objetividad. Y de algún modo da la sensación... A ver, los políticos hacen cada vez menos política y consultan más, tienen más técnicos, más encuestadores, más publicistas, más tecnócratas alrededor, ¿no? Bueno, sabés que en realidad, ¿no es cierto?, hoy la función, a ver, del político y el ideólogo se han separado. Se han separado. Antes era la misma persona. Es decir, nadie se preguntaba a ver quién era el ideólogo de Churchill, el ideólogo de De Gaulle, de Adenauer, por poner algunos líderes, de Rubén, algunos líderes. Ni siquiera te preguntabas quién les escribía los discursos, porque normalmente los escribían ellos mismos. Bueno, esto ha cambiado en las últimas décadas. Te voy a decir, por ejemplo, Tony Blair, Anthony Giddens, ¿viste? Del London School of Economics, es el intelectual que está detrás, ¿no? En gran medida también esto tiene que ver con el papel de los medios en la política, ¿viste? Los medios se han transformado en el gran teatro de operaciones de la política. Muchas veces un político es un gran comunicador. Pues sabés que Tony Blair está considerado el mejor comunicador de la política británica de Churchill para acá, el mejor comunicador. Mirá vos. La capacidad de comunicar es fundamental en alguna medida ¿no es cierto?, en un político. Asumiendo que comunicar hoy no necesariamente es discurso, como en otra época. Hoy comunicar a veces son gestos, imágenes. En ese sentido, bueno, también debe tener que ver con el fin de las ideologías y ahora imperan los intereses en muchos sentidos. ¿Cristina en ese sentido es una buena comunicadora o es una buena fabricante de discursos? Bueno, yo creo que, es decir, sin lugar a dudas, ella comunica, mensaje transmite. ¿Viste? Todo el tiempo. Mensaje transmite. Lo que a mí me parece que ella... es decir, su discurso, ¿no es cierto? La gente no escucha discursos de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Por eso cuando ves el rating que tiene la cadena es muy bajo. Sí. El rating pero no para de tirar títulos. Exactamente. Y el Twitter. El Twitter es un gran generador de contenidos para los medios. Exactamente. Entonces no es que la gente escuche, ¿no es cierto?, 1 hora, 2 horas, 3 horas de un discurso, que hoy no escucha el discurso de nadie. Y eso es un tema para la comunicación política, sino lo que muchas veces, exactamente lo que vos decís, genera títulos. Y muchas veces el Twitter es un mecanismo que genera títulos, y lo usa constantemente porque está generando contenidos para los medios. Sí. Y los contenidos, los títulos a veces, no importa si son verdad o si son mentira. La verdad no es un valor ya, ¿no? Bueno, el punto es que, en gran medida, toda esta cultura de la comunicación en Internet ha hecho que la comunicación sea título. La comunicación es título. Es título. ¿Viste? Muchas veces, cuando uno agarra un diario, ¿viste?, la información que no está en un buen título muy destacado, no existe en comunicación política. Si es algo que está, ¿viste?, en el texto, ¿no es cierto? En el texto se pierde, ¿no es cierto?, en este punto. Por eso, todo, ¿viste?, ese es muchas veces el problema que tienen los académicos para la comunicación moderna. El académico, el profesor, empieza explicando y termina en una conclusión. Hoy no tenés tiempo de explicar. Empezá por una consigna, por un lema, por un título, y si te da algún tiempo, explicás un poco. Ahora tenemos un problema, porque ahora, por ejemplo, hay 3 candidatos a presidente, no tienen tiempo para explicar,
lo decís vos y se ve, es evidente que no explican, no sabemos bien cuáles son las diferencias entre unos y otros, pero además ellos, yo no sé si tienen diferencias entre unos y otros, piensan distinto, tienen ideas distintas o no las tienen. ¿Qué es lo que se vota entonces? Bueno, mira, a ver, hagamos a lo mejor un brevísimo análisis ya más de tipo político-ideológico, porque la gente dice las ideologías murieron, pero esto es más o menos que murieron, ¿no? Vos fíjate, 2011, el primer candidato fue Cristina, segundo Wiener y el tercero Alfonsín. Sí. Vos tuviste ahí el 81% del electorado votando sobre el centro-izquierda. Aún no solamente Cristina estaba ubicada sobre el centro-izquierda, los candidatos opositores también estaban ubicados sobre el centro-izquierda, eran Wiener y Alfonsín. Vayamos a las PASO 2015, primer candidato es Scioli, en cualquier país lo consideran un político de centro. ¿De centro o centro-derecha? Macri, un político de centro-derecha, aunque él no asuma también, esto. sí. Y yo diría que Massa, de centro-derecha moderada, también, una cosa. sí. Pero fíjate cómo, y acá está el 90% de los votos. En el 2011, 81% te votó sobre el centro-izquierda. Pero eso es que no hay ideología de nada. No, pero también que la sociedad ha cambiado. También que la sociedad de hace 4 años no es la misma de hoy. Entonces, viste, Sí. has tenido un, ¿no es cierto?, un cambio. Sí. Y además, y yendo sobre este esquema, vos decís muy bien, Scioli, Macri y Massa, yo te diría que si uno mira sus trayectorias políticas, hay más coincidencias que diferencias. Es más, en 2013 estuvieron a punto de firmar una alianza, Scioli, Massa, ¿no es cierto?, Macri y Narváez, para hacer un frente antikirchnerista en la provincia de Buenos Aires en Las PASO. Claro, eso uno se olvida, es que no tenemos memoria. Hubo reuniones ahí en La Ñata, Scioli, Massa. Hasta las 10 de la noche, a las 12 vencía el plazo. A las 12 vencía el plazo de cierre de listas y estaban negociando. Sí, armaron una lista. Iba Massa, que Karina Revolini iba también en la lista, iba Narváez, iban candidatos de Macri. Y a último momento, esto se interrumpió. Los destinos de una patria se terminan definiendo en un puñado de horas en una mesa de café entre dos tipos. Qué bárbaro. Bueno, eso en la historia no es la primera vez que... No es la primera vez. La jabonería de Vieites. ¿Cuántos eran la jabonería de Vieites? Totalmente, hablamos de la Revolución de Mayo. A ver, vamos a ver un poco qué estuvieron haciendo los principales candidatos en esta semana para usarlos de disparadora, para hablarlo con Rosendo Fraga. Arrancamos con Macri, que estuvo esta semana en la tele, pero estaba viajando mucho por el interior del país. Lo importante es, desde arriba hacia abajo, empezar a dar un ejemplo distinto. Lo importante es volver a tener un presupuesto público en el cual sepamos línea por línea en qué se gasta. La nación no hay presupuesto nacional. Ellos, por decreto de necesidad de urgencia, corrigen la mitad del presupuesto. ¿Vas a sacar los superpoderes al jefe Sí, de gabinete? eso tiene que ir desapareciendo. Bueno, Macri básicamente está mucho en el interior, ahora está en Mendoza, estuvo en Neuquén, acá está en la tele, hablando de que ellos siguen siendo la opción de cambio, pero claro, ¿cuánto cambio? De pronto les apareció un hecho de supuesta corrupción que no estaba previsto. ¿Y cómo los viste frente a esa escena? Hablamos del caso Niembro. ¿Te parece que reaccionaron bien, que fueron desconcertados? Bueno, me parece que hubo una sorpresa, digamos, ¿no? Vos venías de todo un periodo, todo un mes, donde el que estaba contra las cuerdas era el oficialismo. Sí. La denuncia contra Aníbal Fernández, la controversia sobre el viaje de Scioli a Italia, las inundaciones y las irregularidades electorales en Tucumán. Mira, casi fueron 5 semanas donde el que estaba contra las cuerdas era el gobierno. Este es el primer hecho que tras 5 semanas lo pone al principal candidato opositor, que es Macri, ¿no es cierto?, contra las cuerdas. Ellos han cerrado filas, ¿no? Bueno, a veces hay algo que en un momento puede parecer de una manera y después es de otra. Claro. El punto es que, en términos de política cínica, política, ¿no es cierto?, realista, el electorado espera estas cosas en el oficialismo. ¿Les sorprenden un poco? No, el cinismo de algunos canallas, perdonen la palabra, algunos canallas que levantaban el dedo horrorizados con lo de Niembro impresiona, genera un poco, genera mucho rechazo. Pero es cierto lo que decís vos. Claro, el impacto es diferente, es decir, del oficialismo como que la opinión pública haya descontado que estas cosas suceden, de que bueno. En cambio, del otro lado, el costo es mayor en alguna Se espera medida. más del que dice que es distinto. Claro, vos te acordás un episodio, ¿no es cierto?, ya hace más de una década, Borocotó. Claro. Borocotó se cambió de partido y pareció un escándalo y quedó, ¿no es cierto? La borocotización. Y sin embargo vos has tenido gran cantidad de gente, legisladores que ha cambiado de partido, alineamiento, después
y pasó desapercibido. Quizás porque sobre Borocotó había otra expectativa. Entonces, por eso el impacto o el costo fue mayor. Bueno, siempre todo está medido según el grado de expectativa y no el resultado. En la vida es así. Bueno, en las elecciones. ¿Qué es una buena o una mala elección? Exactamente. Una buena elección es cuando estoy por encima de lo que se espera. Una mala es cuando estoy por debajo de lo que se espera. Eso es culpa de los encuestadores, que son los que marcan el nivel de expectativa de algún modo. Yo diría que son las encuestas y la historia. Las encuestas y la historia. Cuando te comparás con las elecciones anteriores. Exactamente. Dentro de decir, Massa, 20 puntos, ¿fue una buena o una mala elección? Fue muy buena elección porque se esperaba que la polarización lo iba a dividir, aunque quedó tercero. Hablando de eso, vamos a verlo a Massa esta semana en la Villa 31 de Retiro, pegándole un palito de paso a Mauricio Macri, pero no del todo, coqueteando. Se suponía que iba a quedar víctima de la polarización, pero parece que no es tan así. Lo vemos a Sergio Massa esta semana, dale. Básicamente el principal problema, la principal preocupación está centrada en el tema seguridad y narcotráfico, el tema droga, que es un problema que vemos en todos los barrios donde hay mucha población y mucha dificultad. Lo que tenemos que hacer es tomarnos en serio el desafío de urbanizar, el desafío de abrir calle, el desafío de dar seguridad y el desafío de garantizar atención sanitaria y educación. Y eso se logra a partir de mostrar una enorme vocación de romper el sistema de punteros políticos y de avanzar con la presencia del Estado de verdad, con las Fuerzas Armadas acompañando a las fuerzas de seguridad con su logística. Bueno, ahí estaba Massa en territorio de Macri. En realidad la Villa 31 es territorio compartido de Macri y de Cristina porque es de la ciudad, de la nación. Es un verdadero pero la última elección, un triunfo muy importante del PRO fue la Villa 31. Sí, porque el PRO, que la venía ignorando la Villa 31, decidió poner gente y trabajo en la villa, cosa que está muy bien, pero la tienen que urbanizar, no alcanza con llevar limosna, hay que decirlo. ¿Por qué no cae Massa? Todos decíamos, no, en algún momento se va a polarizar. Y Massa, sin embargo, según las encuestas, mantiene el caudal de las PASO. Yo te voy a dar una explicación, digamos, que es un punto hoy central de la política. Hoy es muy difícil ganarle la elección al que está en el poder. Cada vez es más difícil ganar la elección al que está en el poder. Vos fíjate. Es como en el boxeo, al que gobierna hay que ganarle por paliza. El primer candidato, Scioli, que salió primero, gobierna la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del PIB de Argentina, 40% de la población. El segundo, que es Macri, gobierna la ciudad de Buenos Aires, que es 20 del PBI y 9 de la población del electorado. Si Massa no se hubiera aliado con De la Sota, que es el segundo electorado del tercer PBI, yo creo que no hubiera podido resistir la polarización. ¿Correcto? Esa alianza con De la Sota esa alianza que se articuló, ¿viste? Es lo que le permitió a Massa tener una apoyatura política para resistir la polarización. Ahora, ponemos los tres candidatos y es el orden de los tres primeros territorios. Claro. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, ¿viste? Provincia de Córdoba. Yo creo que la alianza con De la Sota fue la clave que le permitió a Massa resistir la polarización. Y ahora que según las encuestas mantiene, ¿habla bien de Massa o habla mal de Scioli y de Macri que no logran sacarle votos? Mira, yo creo que habla bien de Massa. Es decir, el gran éxito de Massa es que sigamos hablando de una elección entre tres. Sí, que el debate se plantee entre tres. Sí. Este es el gran éxito. Más allá de lo que resulte después, que estemos, la elección está planteada entre tres y el debate está planteado entre tres. Yo creo que él ha logrado, ¿no es cierto? Veremos si después lo logra mantener o no, ¿no es cierto?, hacia adelante. Pero esto también, ¿viste?, está mostrando otra cuestión que es de índole política. Bueno, ya cruzó la primera mitad del río de cara a las elecciones de octubre y sigue estando ahí. Exacto, que después de las PASO, la elección sigue entre tres y el debate sigue entre tres, para mí es un éxito político de Massa. Sí, volvemos al nivel de expectativa. Él, supongo que su expectativa personal no es ser presidente ya, sino convertirse en el primer opositor a partir del 10 de diciembre. ¿Le conviene en ese escenario que gane Macri o que gane Scioli? Bueno, a ver, yo te voy a decir lo siguiente, el político... No piensa así. Es decir, a mí me parece que Massa es un político de 43 años, dentro de 3 elecciones presidenciales va a tener 55. No, para ser presidente tiene... Entonces toda la acción política que le está haciendo es una acción política que, aunque no gane,
tiene un sentido de construcción hacia adelante. Primero. Segundo lugar, ¿viste? Vos podés mirarlo, yo creo que el político hasta último momento juega con una palabra que usa mucho Scioli, que es la esperanza. Es decir, entonces, ¿vos decís que en su intimidad cuando llega al baño a su casa dice, esta ya no llegó? ¿Vos decís que no piensas así? A ver, miralo así. ¿Qué es lo que yo diría que piensan por ese lado? Nuestro objetivo es el voto blando del PRO. 30-20. Hay 6 puntos, un poquito más, que hoy están ahí, que hace 6 meses atrás estaban con nosotros. El voto blando del PRO. Si nosotros logramos recuperar ese voto blando del PRO, que hace 6 meses estaba con nosotros, y que hoy se fue, pasamos a segundo lugar. ¿Interpretas? Es decir, entonces vos me podés decir a mí, ¿eso es posible? Yo te digo que eso es muy difícil que suceda, pero que no es imposible. No es imposible, claro, mientras no sea imposible, los tipos creen. Claro, ¿no es cierto? Porque además vos mirás la historia para atrás y te encontrás en la historia, en la política, que muchas veces sucedieron cosas que parecían que no podían suceder. Además, la política está plagada de imponderables. Los imponderables son esas cosas que no se pueden calcular y que irrumpen y que te pueden cambiar en alguna medida ¿no es cierto?, un escenario. ¿Qué es la política? La política es generar hechos o es aprovechar hechos. Qué bueno, ¿no? Eso. Vamos a ir a un pequeño corte. Ahora después lo vamos a ver a Scioli, la vamos a ver a Cristina. Vamos a seguir hablando con Rosendo Fraga, que siempre nos enseña mucho de política, de poder y de los hombres que desde la política acceden a ese poder. Vamos y venimos, dale. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cambiate a Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. ...120 móviles blindados y equipados... ...30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia... ...950 cámaras instaladas... ...tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país... ...85 kilómetros de fibra óptica... Programa Municipal de Cuidado Comunitario... 4-512-3333... San Isidro, Gobierno Municipal. La corrupción mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Con Rosendo Fraga, lo voy a invitar rápido a ver un poco a Daniel Scioli, que estuvo en Mar del Plata con un montón de dirigentes peronistas para preguntarle a Rosendo Fraga la pregunta del millón. ¿Qué es el peronismo? O por lo menos que nos cuente cómo está viendo hoy él al peronismo en este momento. Dale, Scioli en Mar del Plata.
nosotros somos, con toda autoridad lo podemos decir, junto a Carlos Zanini, la fórmula de las pymes, de los trabajadores, de los humildes, de la inclusión jubilatoria, de la presencia del Estado, para ir en búsqueda del voto a favor de nuestro país, de las próximas victorias, la victoria de un pueblo que sobre estas conquistas quiere seguir avanzando hacia una Argentina cada vez mejor. Daniel Scioli, ¿qué es Scioli para el peronismo hoy? Mira, yo mejor te lo diría así. Para mí Scioli es un político que maneja con eficacia su ambigüedad. Ambigüedad y eficacia, o sea que pueden parecer términos contradictorios. Sí, claro. Pero creo que en el caso de Scioli no lo son. Es en alguna medida un político ambiguo. Es el cambio y la continuidad al mismo tiempo. ¿No es cierto? Sí. Es decir, pero él ha logrado, los hechos lo demuestran, ha logrado manejar con eficacia, ¿no es cierto?, esa ambigüedad. Esas contradicciones o ambigüedades que puede presentar Scioli en su actuación política, en su situación política, bueno, él las ha logrado, pues a veces, en alguna medida resolver. Yo te decía dos datos, ¿no es cierto?, históricos respecto a Scioli, que pueden decir nada o mucho. Sabes que en un siglo y medio ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires logró ser electo presidente de la Nación. Claro, salvo Duhalde, pero por atajos. No, pero no logró, las dos veces que fue candidato a presidente, no pudo. No ganó. Nunca en un siglo y medio. Así que Scioli sería el primer gobernador en el siglo y medio. Mirá que hubo políticos, viste, Adolfo Alsina, Dardo Rocha, Tejedor, Bernardo Irigoyen y mucho más cerca Oscar Allende. Bueno. Ahora, ¿cuál es la explicación política de eso? Porque yo estoy seguro que Rosendo Fraga no cree en cábulas ni en talco, ni en el talco de Coco Basile. A veces la política son circunstancias, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero te agrego la otra. Hay otra ley no escrita en la política argentina. De 29 vicepresidentes electos en la República Argentina, sí, ninguno logró ser electo después presidente de la Nación. O sea que Scioli, si es presidente electo, va a romper dos leyes no escritas de la política argentina en un siglo y medio. Que ningún gobernador bonaerense es electo presidente y que ningún vicepresidente es electo presidente. Bueno. Sí, alguna vez se rompen, claro. Claro, el pasaje se coincide que se rompen las dos. Entonces, a veces, viste, Ortega y Gasset, el filósofo español, decía, es el hombre y las circunstancias. Sí. ¿Cuánto de esto hay en el hombre y cuánto de circunstancias? Se han combinado las dos cosas. Esto te dice que es un político quizás bastante singular. Ahí hablaste del hombre y la circunstancia. Macri no confía mucho, quizás no exageradamente, en las circunstancias. No apela mucho y ahora se viene un tiempo de cambio, la gente está cansada del peronismo. ¿No apela demasiado a eso? Yo creo que sí, yo coincido con vos. Es decir, es como que yo estoy acá. Y ya va a venir la ola. Exacto, va a venir la ola y me va a llevar, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no? Quizás, esto es una conjetura, no es información, ¿no? Hasta el mes de mayo esto podía tener una conjetura política detrás. Que en el fondo Cristina prefería que Macri fuera el presidente. Y hasta el mes de mayo... Parecía, uno podía especular con eso claro, todavía. Esa conjetura, pero cuando el 3 de mayo la presidenta se puso al frente de la campaña y dijo, yo voy a elegir los candidatos, yo voy a decir, viste, una reunión con los gobernadores en la Casa de Gobierno, estuvo muy claro que la presidenta cambió la estrategia, jugó a vamos a ganar. Quizás al momento Macri sigue desarrollando esa estrategia que esperemos que las circunstancias nos van a ayudar, cuando me parece que las circunstancias han cambiado, donde hoy claramente la Casa Rosada juega a un triunfo del oficialismo. ¿Qué aprendiste de los políticos en tantos años? De verlos, de hablarles, de escucharlos, no sé, la forma de conducirse. A veces uno aprende del otro, lo ve como diferencia de táctica, de estrategia. Mira, yo te diría que lo que con los años yo he ido, ¿no es cierto?, aprendiendo es a valorar las personalidades, el carácter. Yo muchas veces digo, mirá, para los líderes políticos es más importante la personalidad que la ideología. Los líderes políticos, la ideología, de acuerdo a conveniencias, intereses, circunstancias, la cambian. Lo que no cambia es la personalidad. Y para prever conducta de los líderes políticos, muchas veces es más importante la personalidad que la ideología. Más que ¿los valores tienen valores? Mirá, yo creo que... ¿O cada vez menos? ¿Cómo es? El político se autoconvence. Y se autoconvence genuinamente que la mejor garantía para que se haga el bien común es que llegue al poder, retenga el poder o recupere el poder. O recupere. No sé si te agradece. Eso es lo que se genera normalmente en el político. Por eso el político le pone tanta vehemencia
a su, ¿viste? A su lucha. Ahora, yo te digo, si uno, para prever los políticos, la clave es la personalidad. Hablás de personalidad y uno piensa rápidamente en Cristina. Hoy Cristina dio uno de los discursos más impresionantes de los últimos años, casi llorando por un niño muerto, por Ailán, el chico muerto en el Mediterráneo, justo cuando sabía, además hoy murió un chico en el Chaco de hambre. Sí. Cristina es un animal básicamente guiado por su personalidad. Mirá, yo te diría lo siguiente, que ella siempre redobla la apuesta. Eso está en ella siempre. Mirá, frente a desafíos, conflictos, amenazas, redobla la apuesta. Es decir, y si vos la ves, no te equivocás si la prevés en función de esa personalidad. Ahora, eso para analizar a los políticos está muy bien, pero ¿sirve para la vida eso? ¿Ser llevado por la personalidad de uno nada más? ¿O no, sobre todo? Bueno, mirá, no, yo creo que... Es peligroso, digo. Esto podríamos hablar de esta discusión. Si el político es una persona común. Como te preguntas, claro. Si el político es una persona común, bueno, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Digamos que la vocación del político lo lleva al egocentrismo, una cantidad de factores que en esto tiene, ¿no? Es decir, yo creo que cada vez más en un mundo complejo, ¿no es cierto? Cualquier líder político no puede saber todo, los equipos son más importantes. Claro. ¿Viste? Ya no, ¿viste? La impronta solamente de un líder político en un mundo muy complicado, globalizado, con problemas, ¿no es cierto?, de distinta índole, no es suficiente. Los equipos son cada vez más importantes. Pero te reconozco que el instinto sigue jugando un papel en la política. Viste que el instinto en la toma de decisiones sigue siendo un tema importante en la política y no solamente el marketing o los estudios son los que definen la política. Y la intuición además es la primera aproximación al conocimiento, así que bienvenida sea. Rosendo, nos quedaríamos 3 días charlando con Rosendo Fraga, es una visita de lujo que hemos tenido aquí en Quiero que me expliquen. Queríamos tenerlo antes de las elecciones para acercarles a ustedes su mirada y su inteligencia que hoy en día escasea en esta loca Argentina. Gracias, Rosendo. No, gracias por la invitación. Y nosotros nos vemos el miércoles que viene en otro programa de Quiero que me expliquen. Chau.